Desde luego no es oro todo lo que reluce. A medida que el proyecto avanzaba, todos tuvimos que ir haciendo concesiones. En el caso de la conservación también, que no traiciones, pero sí concesiones para adaptar nuestro ideal de óptima conservación preventiva a la realidad, sobre todo a la realidad presupuestaria, también al resto de las realidades, pero sobre todo a la presupuestaria, ¿no? Quería hablar cronológicamente de cinco pasos que son la preparación de los espacios, la preparación de los objetos, el diseño y la conservación preventiva, y después el montaje y lo que ha ocurrido después de la inauguración, ¿no? Que teníamos que seguir haciendo en conservación. Para la preparación de los espacios, el objetivo era que había que recoger ordenadamente los objetos de la colección permanente, que como ya se ha explicado también eran todos los de la planta baja más los del área norte, del ala norte de la planta primera, porque bueno, pues estaban llenos de objetos y no teníamos ningún almacén libre donde llevarlos y había que recogerlos de manera ordenada. Esto implicaba, por un lado, la colaboración de varios equipos de trabajo, entre los que se incluyen no solamente los de conservación y documentación, los que se incluían todos los trabajadores de Domus que estaban entonces con nosotros, sino también el equipo de mantenimiento y el equipo de limpieza del museo, ¿no? Cuya labor es fundamental en todos estos procesos y que bueno, no podíamos dejar de contar con ellos. Luego hemos contado también con la ayuda de los chicos de MAPA, la empresa de transporte especializado en obras de arte que tuvimos que contratar para apoyarnos como refuerzo en los movimientos internos más pesados. La planificación previa fue una labor bastante ardua y lenta y con mucho trabajo, que fue dirigida por Cristina Villar, aquí a mi izquierda, y bueno, el departamento está integrado también por Silvia Carrasco, que no está, pero ha estado, restauradora, y por Camino Represa, que está de correo ahora mismo y que tampoco puede estar con nosotros, ¿no? Hubo que hacer el recuento y la medición de objetos. Bueno, esto es una muestra de la tabla que Cristina utilizó recogiendo todas las piezas que había, porque había que hacer el recuento y la medición, había que medir las salas para poder elegir qué mobiliario había que poner, había que dotar esas salas de nuevo mobiliario, había que hacer también un planning de jornadas de trabajo de cómo se iban a planificar los movimientos internos y el reparto virtual de los objetos disponibles, que luego en algunos casos hubo que rectificar, ¿no? Porque luego sobre el terreno pues las cosas a veces no caben exactamente como uno las ha previsto. Fernando, es mentira, estaba posando, estaba llevando un carrito, pero no hizo nada nunca. No es verdad, todos contribuimos. Esto es un caso de movimiento interno. Yo voy a hablar de carros y bueno, tipos de sistemas de apoyo, ¿no? Equipamiento de apoyo para el movimiento. Se han mencionado también las peculiaridades del edificio que afectan a todo, pero especialmente al movimiento de objetos. La circulación vertical y horizontal del edificio es muy complicada, entonces el equipamiento de apoyo tiene que ser comprado también, es decir, no nos vale cualquier carro, ni nos vale cualquier, sino que tiene que ser acorde con las medidas de los espacios por donde se va a mover, ¿no? Entonces ese tipo de carritos, como el que llevaba Fernando, que es uno como este, que está aquí, lo tenemos en el almacén de la Quinta, entre dos armarios, o este tipo de carros, pues son fundamentales para los traslados dentro del museo. Una vez que muchas de las obras tuvieron que ser protegidas, en este caso la lámpara, cuando se hizo la obra del hall, tuvo que ser protegida. No la limpiamos todavía porque sabíamos que la íbamos a tener que limpiar definitivamente antes de la inauguración, ¿no? Porque después en el trabajo también de montaje de la museografía pues seguramente iba a caer polvo, ¿no? Entonces bueno, pues la protegimos primero y luego el desmontaje de las obras que había. En el caso hemos visto ya esta foto antes en alguna de las charlas. En la planta baja estaba la colección Brohan. Por un lado estaban los objetos y estaban los muebles. Los objetos todavía tenían su espacio reservado en los almacenes cuando llegaron en el año 99, en el almacén del sótano, que fue donde se alojaron, porque bueno, habíamos guardado su sitio en los armarios. Pero los muebles no, las estanterías, en este museo es un lujo tener una estantería con un hueco, y entonces las estanterías ya habían sido ocupadas por otros objetos, ¿no? Entonces hubo que pensar un sistema alternativo de almacenamiento en la capilla, que es donde se guarda el mostrador y las sillas, y bueno, la capilla que ya no podemos abrirla en este momento. Entonces se convirtió en almacén con tarimas para guardar la colección Brohan. En el caso de la planta primera, pues como decía, teníamos que guardar todo lo de una mitad en la otra mitad. En ese caso nos encontrábamos con muchísimos objetos, algunos muy grandes y algunos, como este caso o el caso de las alfombras que ya hemos visto, que no se podían mover.
en el jarrón CEP pues era bastante claro que no iba en la exposición, ¿no? Entonces no iba a dialogar bien con la exposición. Entonces, bueno, se cerró en este cubito, ¿no? Bueno, aquí vemos lo de las alfombras más todos los objetos que había, un paso intermedio de protección mientras estaban haciendo la pintura de las salas, de la galería, y luego ya con las lamas que aquí vemos como, bueno, se ve claramente que está la alfombra detrás. Las alfombras enmarcadas no podían ir a ninguna parte. Pobres, de hecho, no se podían mover. Pues bueno, pues hubo que ingeniárselas para taparlas, y lo mismo con el caso del jarrón, que, bueno, pues a veces puede parecer, permitió a los diseñadores también orientar el recorrido, ¿no? Pero bueno, pues no deja de ser pues, un elemento condicionante. O en estas salas, que también las hemos visto, las salas pequeñas, había, aparte, hemos visto esa tracería con las ventanitas de yeso, también había otros elementos de arquitectura, como estas pilastras de madera y estos remates que había que retirar en la fase intermedia de demolición de la vitrina, como ha quedado ahora en la exposición. Hay alguna más de salas, ¿no? Sí, el dormitorio, por ejemplo, ¿no? El dormitorio, muy curioso, porque es que salió una cantidad de escombro debajo de la estera. Había una estera, bueno, pues resulta que debajo de la estera, una sorpresa, salieron kilos y kilos y kilos de escombro, que además estaba disgregado. Es como si lo hubieran ocultado con una... Y lo taparon con una tarima de madera. Claro, lo taparon con una tarima de madera, pero sin retirar ese escombro, ¿no? Claro, no nos podíamos imaginar eso. Entonces, bueno, hubo que solar de nuevo, aparte de retirar este escombro, solar de nuevo con mármol, ¿no? Y bueno, pues así es como nos quedó esta sala con el vano de la ventana detrás. Y la grande, la que antes decíamos esta mañana que también celebrábamos allí conferencias y tal. Esto son muchas cosas, ¿eh? Algunas muy grandes, y luego están los tapices, ¿no? Y en este caso, bueno, en esta foto no está, pero también teníamos alfombras en el suelo, hemos ido retirando progresivamente, que al final se han convertido en colección del museo, pero antes eran de pisar, ¿no? Pisar, ¿no? Pero ahora ya las repisan. Bueno, pasan los años y ya son museables. Entonces, además de retirar todos los objetos, había que prepararse. Aquí tenemos unas muestras alegres de nuestro departamento de conservación, Silvia Carrasco, de conservación y mantenimiento, Encarna Martín, y de limpieza, Josefina, que ya no la tenemos porque se nos acaba de jubilar, y que estaban, bueno, pues preparándose para la ardua tarea, después de que hubiéramos retirado los objetos, de levantar las telas que tapizaban esa sala, la sala de los tapices, ¿no? Que además dejaron la pared hecha unos zorros porque estaban clavadas a conciencia con unas grapas gordas y oxidadas, y fue un trabajo, pues no esperábamos que fuera tan complicado, ¿no? Esto es parte de los escombros y la madera que veíamos de la otra sala, ¿no? Y cómo nos ha quedado ahora compartimentado. O la sala del maravilloso tapiz de Ezequiel y las mesas de piedras duras, que tampoco podían ir a ninguna parte, ¿no? Que pues se volvió a enrollar. Para la elección de los sistemas de almacenamiento, pues los condicionantes eran el formato de las piezas, lógicamente, y el espacio donde iban a estar. Entonces, en el caso de objetos varios, de mediano tamaño y de muebles, pues se eligieron estanterías abiertas de carga media, se eligieron armarios para los objetos más pequeños, armarios metálicos, que estos están alojados también. Bueno, están detrás. Esta es la mesa de piedras duras, que no se ha ido a ninguna grande, la gemela del Prado, porque no se ha ido a ningún sitio, porque no puede. Y aquí, bueno, pues hay armarios para aprovechar este espacio. Y plataformas, no sé si hay algún ejemplo de... No tenemos ningún, bueno, donde tenemos las camas y tal. Había plataformas con ruedas, también utilizamos carros, bueno, son carros de transporte de cuadros habituales, pero bueno, que en algunos casos se han quedado también como almacenamiento, no solo para transportar los cuadros durante la recogida. Pero había los tapices grandes que habéis visto, pues ya no había donde guardarlos, y ya no teníamos espacio para otros armarios, con lo cual en la capilla, donde antes hemos visto las tarimas con los muebles de la colección Brohan, instalamos este sistema autoportante que nos fabricó TTI para tejidos de gran formato enrollados, y que, bueno, pues cuando podamos lo llevaremos a un sitio mejor, no sé, en este edificio quizá, en este momento.